nace la quietud de hacer cine? Pues mira, yo creo que fue sin darme cuenta. Lo primero fue como la sensación de la pérdida, de que las cosas se están yendo y que tenía como la necesidad ya no de tomar una foto fija de algo y de mantenerlo y llevármelo, sino de seguirlo escuchando y de rendirle un homenaje también. Y esto ya suena muy sofisticado porque al principio no sabía que eso era, pero sí era como una sensación de que las cosas se te iban. Entonces comencé haciendo algo sobre los viejos cuenteros del sur de Jalisco, pero buscando siempre una historia que tenía que ver con mi familia. Mi familia es de allí y la primera relación con mi familia eran estos personajes que se habían conocido y que al mismo tiempo ya eran de 90 años. Ahí descubrí un lenguaje, a través de una cosa personal y emotiva descubrí una manera de hablar, de contar, historias que finalmente ya no tenían nada que ver con mi familia, pero eran apasionantes por la manera de decir, las texturas de los rostros, la calidez con la que te cuentan y las ganas de contar también, porque eso también era nuevo. Y eso fue fantástico. Entonces, descubrirlo y dejarte descubrir también y dejar que te lleven por las historias que ellos quieren contarte fue muy novedoso para mí, porque normalmente uno quiere hacer una película sin saber que quiere hacer una película, quiere hacer una conversación y generalmente tú quieres llevar la línea y quieres que te contesten lo que tú quieres escuchar. Y no, acá era, pues no tenía la pregunta, no sabía para dónde iban y no tenía nada claro. Y era dejarme llevar en un océano de posibilidades y fui a dar a un lugar que no sé si hubiera sido el que yo me hubiera imaginado, del cual estoy encantadísimo. Y es esta cosa de rendirle homenaje a una generación que ya se fue, todos ya murieron. Y así nació El abuelo Cheno y otras historias, que es una película sobre mi abuelo, el abuelo Cheno, que era un un hacendado del sur de Jalisco, muere en una revolución, entre revolución cristera, 1923 y todo esto. Y a partir de entonces mi padre se lo llevan a Guadalajara y entra a un orfelinato y en ese orfelinato pues las cosas cambian completamente. Él regresa años después y entonces es cuando yo me quedo con la idea de que pues si nadie conoció a mi padre porque se fue cuando mataron al abuelo, pero hay una especie como de juego con la memoria. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos algo de la memoria? Del olvido no me acuerdo, que es mi primer largometraje, habla de eso y habla sobre todo de, basado en el homenaje a la gente, en esta forma de hablar, en estas texturas, en la naturaleza como personaje, en el tiempo narrativo de cómo cuentan. Ahora hay una historia que tiene que ver con la memoria. Entonces resulta que el cine es fantástico, es tiempo y memoria al mismo tiempo. Y fue divagar y jugar en esos territorios que fue delicioso. Y a partir de ahí parece que me tenía que poner como más serio y ya era hablar más de mí, como que te descubres un poquito, te vas descubriendo qué eres capaz, qué te gusta, por qué estás haciendo esto. Empiezo a tomar conciencia de que estoy haciendo documentales, no me había dado cuenta de que era eso, yo hacía cine y con todo lo que había aprendido a hacer cine escuchando a estas gentes que son como mis maestros. Y en eso llego a En el Hoyo, en la Ciudad de México, que es la construcción del segundo piso del periférico, que no era necesariamente porque me encantaran los puentes, sino que de repente en un lugar que ha sido el de siempre, que desde que yo nací en la Ciudad de México ha estado el periférico, una gran vía, una zona de uso cotidiano por todos, de repente van a hacer una obra enorme y con un puente que dices, ¿esto cómo va a ser? Que va a cambiar exacto, cambia la geografía de la ciudad, es un poco otra vez la memoria, pero además vienen personajes que son los íconos de lenguaje en la Ciudad de México, que son los albañiles, el albur, el doble sentido y además carismáticos, ya no son los viejos, ya son personajes más maduros, 30, 35, entonces voy bajando el nivel de edad, pero también con un nivel de expresión fantástica y además empiezo a descubrir cómo la sociedad mexicana es perfectamente sólida, es decir, toda esta gente es mucho más rica en muchos sentidos que los que se dicen eh, civilizados que viven en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo decide uno qué personajes? Pues yo creo que hay una intuición. O sea, esto de lo que te he estado hablando es un poco cómo empiezas a estar seguro de lo que eres capaz. Primero perdido y luego empiezas a darte cuenta que eso te gusta. Primero que te gusta hacer cine, después que te gusta esa forma de hablar, después que esa forma de hablar tiene que ver con con el sabor del lenguaje y las palabras y luego que tiene que ver con la memoria. Y luego eso resulta que viene muy bien de una serie de personajes que saben hablar, que característicamente tienen un,
una facha muy particular y como que desarrollas un ojo. Sí, yo no sé, pero es como hacer casting de la realidad. Sí, sí, sí. Y yo creo que a todos nos pasa. De repente sí podemos ir en el taxi, en el pecero, en el camión, caminando por la calle, donde sea, y de repente llega alguien y te saluda con una efusividad, una sonrisa en la cara y una expresión, una serie de lenguaje y una cosa de ser que dices, caray, este personaje me lo llevo en la vida. El panzazo es una cosa como muy áspera y muy dura y es muy concreta. Carrier 250 metros es más hacia lo espiritual y lo que tú te alimentas de la realidad cuando andas caminando por ahí y buscas historias para tal vez alimentarte y ser mejor. Yo creo que lo principal es que el que manda es el que está enfrente y que tienes que aprender a escucharlo y él tiene que sentirse escuchado. Eso es lo que sí sé, porque es muy diferente entrevistar a alguien en México, deja tú si el chavo, si el de la escuela o del periférico, o el albañil o el estudiante, sino hay una forma de hablar y de ser mexicano y hay una forma muy distinta de un francés, de un hindú, de un gringo, de un español. Me preocupa mucho el estado de la ficción en México porque siento que como que no hay un tema, algo está pasando. No la quiero juzgar, pero algo está pasando. No es un cine que represente muy claramente lo que pasa. Bueno, pienso en Miss Vale, me parece fantástica y hay otras también que son durísimas, pero creo que son pocos los casos, o sea, no siento que haya que irnos todo el tiempo por ahí. Me parece muy bien el abanico de que haya las películas domingueras, hay las películas muy realistas, pero se hace muchísimo más cine de ficción y son muy poquitos los casos que realmente sí siento que funcionan y conocen su realidad. Y en el caso del documental siento que ha habido como una mayor exploración de esas realidades con muchos mejores resultados y eso habla muy bien del formato. Sí quiero hacerlo, sí quiero hacer ficción, pero de una manera también muy juguetona y locochona, donde también sienta que no voy a contar una historia por contarla, sino que tiene una relación en que ese documental necesita de la ficción para imaginar cosas. Y entonces se piden prestadas herramientas de un formato y de otro. Y eso me gustaría mucho, que sea una cosa que se dice, en otras palabras, podría ser como multi, funcional tal vez, interdisciplinaria. Interdisciplinar. Y eso sería muy interesante. Entonces estoy buscando como el cascarón, un poco como me pasó con la educación, que sí sé que tengo como una inquietud, no sé cómo se llama, no sé cómo se dice, no sé cómo se escribe, pero sé que el siguiente proyecto por lo pronto tiene que ver con un recogimiento, ahora me voy a encerrar en mí y tratar de hablar de las cosas que me importan, que están ahí, y que en un momento como de fin del mundo y de destrucción de muchas cosas, vale la pena entonces evaluar dónde estoy, qué hemos hecho, qué cosas me gustan, y que sean universales también, que tú como espectador sientas que vale la pena hablar de eso, que vale la pena hablar de ti, Claro, ¿sí? Y que vale la pena que las cosas que te construyen son importantes y que pues, hay que hablar de ello, ¿no? Bueno, a las gentes que no han visto El Panzazo ya sabrán que anda por ahí una película que se llama De Panzazo. Estamos a punto de llegar a los muchos cientos de miles de espectadores, que esto me da mucho orgullo, y se está haciendo un documental. Se está abriendo por todo el país y no vamos a detenernos en que esa película llegue a todas partes. Y también que el cine documental, el cine en general, esté en la cabeza de todos. Y Carrier 250 metros también, quisiera invitarlos, es una película muy emotiva, muy entrañable, es una muy dulce y que no porque se oiga rarita, no lo van a entender, es una gran invitación al viaje. Gracias.